Hola a todos, bienvenidos al episodio número 83 de Poder y Mercado. Yo soy Mauricio Ríos García. Hoy vamos a hablar sobre las elecciones en Argentina y las que acaban de pasar en Ecuador. Y como no podía ser de otra manera, del plan de dolarización y las reformas estructurales que se propone Milei en la expectativa, insisto, de las elecciones de este domingo y además con la experiencia o a la luz de la experiencia que ha habido con la dolarización en Ecuador. Este espacio está patrocinado por Macro Alertness, el newsletter sobre economía internacional y wealth management que te ayuda a revisar la posición de tus inversiones, replantear tus estrategias empresariales y proteger tu riqueza en tiempos adversos. Argentina se encuentra a tan solo un par de días de las elecciones generales en las que Javier Milei tiene muy altas probabilidades de ganar en primera vuelta, de acuerdo al menos con las encuestas más serias. Casi con todas prácticamente. 4 de 5 encuestas dicen que Javier Milei va a ganar las elecciones, aunque muchas también dicen que lo hará solamente en segunda vuelta. No importa, veamos. Ecuador al mismo tiempo acaba de elegir a Daniel Noboa, empresario de 35 años, tal vez un poco más, que se identifica a sí mismo como socialdemócrata, como nuevo presidente en segunda vuelta, frente a la candidata correísta, y lo mejor de todo es que el correísmo ha perdido por segunda vez. La primera vez fue frente a Guillermo Lasso, quien se ha visto forzado a llamar a elecciones anticipadas recurriendo a una extraña figura que viene de la propia Constitución de Montecristi, del propio Rafael Correa, justamente, pero por una nueva crisis que incluyó el asesinato de al menos 3 figuras importantes de la política ecuatoriana durante la última campaña. Pero ¿qué tiene que ver el Ecuador de hoy con la Argentina de hoy? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque la experiencia del Ecuador con la dolarización, que es de lo que vamos a hablar ahora mismo, o al menos sobre la propuesta de dolarización, es lo que permite saber inconfundiblemente, sin margen de error alguno, que Javier Milei y su propuesta de dolarización, muy a pesar de todo, son el camino a seguir para los argentinos. Es el camino a seguir para los argentinos. Vamos a ver, la dolarización ha sido también parte de los debates en estas últimas elecciones en Ecuador, pero no respecto de si es deseable o no, si ha tenido frutos o no, sino sobre si ha sido beneficiosa o no. Vamos a ver. La dolarización ha sido también parte de los debates en estas últimas elecciones en Ecuador, pero no respecto de si es deseable o no. No sobre si ha sido beneficiosa o no para el Ecuador, sino sobre las mejores formas, las mejores maneras de poder preservarla, de poder conservarla a largo plazo, de fortalecerla. Esto es así porque la dolarización ha salvado al Ecuador primero de la hiperinflación cuando fue implementada en el año 2000. A partir de ese momento, las reformas estructurales socialistas de Rafael Correa, que comenzaron en 2008, la economía registró un crecimiento anual del 4,6%. Luego de las reformas de Correa, quien pretendía hacer de Ecuador la nueva Venezuela hasta 2019, la tasa de crecimiento se redujo al 1,9% de crecimiento promedio. Estas son cifras de Gabriela Calderón de Burgos. Y luego encima la dolarización sobrevivió al correísmo. En otras palabras, lo que hizo la dolarización en Ecuador ha sido bloquear toda posibilidad de que la voracidad fiscal y el deterioro de las cuentas públicas del correísmo y cualquier otro gobierno similar terminen contagiando al sistema bancario y financiero y más aún al conjunto de la economía. Asunto que también se traduce en haber garantizado el periodo más largo de estabilidad monetaria en la historia del Ecuador. Ecuador incluso ha llegado a tener menor inflación que Estados Unidos, aunque desde luego también que menor crecimiento de repente, muy probablemente, entre otras cosas, por ser un país que pertenece más al bloque de los emergentes en el mundo. En alguna bolsa tiene que caber y es la de los emergentes. Pero bueno, ¿qué pasó con Guillermo Lasso? Fue una enorme decepción, sobre todo para el liberalismo, y es por eso, entre varias otras cosas, que me mantengo escéptico sobre partidos y candidaturas liberales, porque los liberales sabemos que las ideas de la libertad no solamente generan prosperidad, es decir, que son lo que conviene, o que las ideas del liberalismo son lo que conviene, sino que además son lo correcto. Pero también debemos ser conscientes de que el liberalismo se trata de la libertad antes que de democracia o de democracia liberal, que hay ideas propias del liberalismo que no se someten al voto popular,
¿sí? Para mí es preferible que se presenten candidatos y partidos conservadores con liberales dentro, pero que no sean propiamente liberales, porque tienen que tener cierto margen de maniobra, tienen que tener juego de cintura. Y eso implica afectar los principios del liberalismo. Entre otras cosas, se pone a forzar a los candidatos, o lo primero que tienen que hacer los candidatos, sean liberales o no, es mentir, al menos en elecciones, para conseguir votos. Y luego también tienen que mentir para tratar de conseguir gobernabilidad, ¿sí? Esto es lo primero que a mí más me genera urticaria respecto del liberalismo participando en política. Vamos a ver, es decir, es que se presta a que la gente piense que el liberalismo es otra cosa distinta, una cosa que no es. Por eso no estoy dispuesto a poner el liberalismo en venta política sobre todo, ¿sí? Bueno, el marco teórico de análisis e interpretación de la libertad o del liberalismo, aunque es sencillo, no es fácil aprenderlo, porque el liberalismo requiere sobre todo de mucho tiempo y esfuerzo para aprenderlo y para desaprender muchas otras cosas que uno fue aprendiendo sin siquiera darse cuenta de que no tenían nada que ver con el liberalismo. Por ejemplo, ¿qué sabe el común de los votantes sobre teoría o política monetaria, mucho menos sobre un régimen de dolarización? Estas son cosas que no se someten al voto popular, que son propias más del mundo académico de repente o científico académico, muy sofisticado. Muchas cosas del liberalismo son contraintuitivas incluso. Aunque esto no quiere decir que puedan aprender, que la gente pueda aprender sobre la inflación, por ejemplo, comenzando por una explicación incansable de algún economista, como Javier Milei en este caso, sobre las causas y naturaleza de la inflación. Pero para el común de la gente, la dolarización es un asunto sumamente complejo y sofisticado, tanto así que se presta a interpretaciones muy sencillas o muy simplonas, como pensar de que simplemente si uno ganaba 1,000 pesos, por decir algo, de sueldo en Argentina, de repente el sueldo ahora va a ser de $1,000. Si es que Javier Milei lograra dolarizar la economía, pues nada más alejado de la realidad. Pero esa es la interpretación general. Y al mismo tiempo, eso es lo que los adversarios políticos de Milei han querido que la gente piense sobre la propuesta de dolarización de Javier Milei, sabiendo que es mentira. La dolarización no es un asunto ideal para someter al voto popular, no solamente porque es mejor no confundir a la gente, cuando sobre todo en campaña los políticos mienten, insisto, mienten y engañan sin escrúpulo alguno, sino porque la dolarización es inevitable y porque solamente queda ver si va a darse de manera ordenada o desordenada. Y si en el camino es posible reducir la improvisación política al mínimo posible, reducir lo más posible el margen de error en el proceso de adopción del dólar frente a la complejidad financiera que el Banco Central de la República Argentina ha creado tratando de preservar el el peso argentino. Por ejemplo, Luisa González, la candidata del correísmo, la candidata correísta en Ecuador, que siempre le tuvo ganas a la desdolarización del Ecuador, no Luisa González, sino el correísmo desde Rafael Correa, ya en la recta final de la campaña dijo: si hubiéramos querido desdolarizar el país, lo hubiéramos hecho. Mi compromiso es fortalecer la dolarización y para eso se requiere inyectar recursos a la economía. Pues yo diría, no solamente, desde luego. Daniel Noboa, por su lado, fue mucho más interesante, aunque sin ser liberal. Dijo: para proteger y reforzar la dolarización es fundamental mantener la disciplina fiscal y la responsabilidad en la gestión de las finanzas públicas. Sin embargo, las diferencias que hubo entre ambos fue sobre la manera de fortalecer la dolarización. Mientras González propuso usar una pequeña parte de las reservas internacionales del Banco Central en dólares de forma urgente en seguridad y salud, Noboa abogó por incrementarlas y usarlas solamente en casos de emergencia. Yo diría que ni siquiera. Como se ve, la dolarización en sí misma no fue ni siquiera motivo de discusión durante la campaña ecuatoriana y en un momento crucial para la economía del Ecuador, que tiene serios problemas arrastrados desde la era del correísmo, como ser, además de los estructurales en materia macroeconómica únicamente, la acumulación de deuda pública, la expansión del gasto público desmedida
la acumulación del déficit fiscal, un altísimo nivel de inseguridad ciudadana, fundamentalmente por el narcotráfico desenfrenado. Pues mi pregunta es, ¿qué tanto peor podría ser la crisis en varios frentes que tiene Ecuador si la economía no estuviera dolarizada? Es decir, si además los políticos tuvieran la prerrogativa de recurrir al monopolio de emisión monetaria del Banco Central y utilizarlo como mecanismo de financiamiento para sus fines no políticos, o si ustedes quieren, con fines ajenos a la institucionalidad. Pues el inicio de la respuesta tendría ya que ser muy fácil de inferir. La dolarización limita el poder de los políticos, sobre todo de los malos. ¿Se imaginan un presidente directamente vinculado al narcotráfico que financie el déficit público creado para otorgar o otorgando concesiones y ventajas a sus cómplices de la mafia? Sabemos que hay cosas mucho peores, pero solamente planteo esta idea. ¿Qué sucede si hay un presidente que está directamente vinculado a las mafias y sobre todo al narcotráfico que pretende otorgar o conceder ciertas ventajas o simplemente hacer la vista gorda, que cuesta dinero y que ese costo de dinero se lo financie con el ahorro de la ciudadanía y más aún por medio de la inflación? ¿Sí? Del impuesto inflacionario. Es que es sumamente perverso y es lo que sucede. Tal vez sea eso en lo que están pensando algunos fondos de inversión, a quienes les han hecho una encuesta a la que he tenido acceso sobre las elecciones de este domingo en Argentina. Son concretamente 13 fondos privados de inversión internacionales y estas encuestas hablan de que Javier Milei va a ganar las elecciones, algo que todo el mundo sabe. Un 61% de los encuestados en estos fondos cree que así va a ser. Otro 31% cree que va a ganar Patricia Bullrich. Yo creo que Patricia Bullrich, sobre todo con algunos escándalos, sobre todo como el de Melconian, ha perdido bastante ventaja en las elecciones. No estoy seguro de qué posición tendrá. Presumo que sigue en un segundo puesto, pero con mucha menor ventaja. Pero también existe la probabilidad, o la posibilidad, mejor dicho, de que Massa esté segundo o que Massa salga segundo. Es grave este asunto. Aquí viene lo preocupante. A estos mismos fondos de inversión se les preguntó si creen que Argentina tendrá una economía dolarizada para 2027. Un 85% de los encuestados en estos fondos de inversión cree que no. Solamente un 15% cree que para 2027 la economía argentina va a estar dolarizada. ¿Sí? Lo peor que puede suceder en este escenario, como decía, es que así como le sucedió a Sebastián Piñera en su segundo mandato y así como le sucedió al propio Guillermo Lasso en Ecuador, que tuvo que disolver el Congreso y convocar a elecciones anticipadas, es que el socialismo del siglo XXI salga segundo, que Milei vaya a segunda vuelta con Massa, que Massa tenga suficiente participación parlamentaria para bloquear toda iniciativa posible de Milei para realizar reformas estructurales ambiciosas, como dijimos, lo antes posible y con estrategias de shock. Más aún en el caso de la dolarización, que se hace cada vez más urgente a medida que se precipita la hiperinflación causada por Massa. Por eso entiendo que la postura de Milei no puede ser otra que la del todo o nada. Lo entiendo perfectamente, créanme. A pesar de mi escepticismo sobre las posibilidades del liberalismo, de las ideas liberales de ser sometidas a voto popular, o de participar en democracia, o de que las ambiciones del liberalismo solamente puedan ser concretadas o alcanzados los objetivos del liberalismo por medio de la democracia. Y no por eso estoy diciendo que el liberalismo o que los objetivos e ideas del liberalismo pueden ser implementadas por medio de la dictadura, sino que es algo radicalmente distinto de lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de libertad y no de democracia, y no por eso favorezcamos la dictadura. No me voy a complicar ni confundir a nadie más con este asunto sobre las diferencias entre libertad y democracia y dictadura. Veremos qué es lo que sucede este domingo. Hay muchísima expectativa. La mejor de las suertes a los liberales de Argentina, que también los hay en el equipo del Bullrich, aunque eso sí, en mucha menor proporción, y el conjunto de los argentinos para que termine este calvario, que para todos los que no vivimos allá es una película más dramática y al mismo tiempo de mayor suspenso que se haya visto probablemente en décadas. Si todo le saliera bien a Milei con la dolarización y la estrategia de shock para realizar reformas estructurales, sobre todo el recorte
el recorte del gasto público estructural agresivo, se trataría de un extraordinario caso de inversión de largo plazo. Pero a fin de cuentas, todo se trata de un juego de probabilidades. Miren que el correísmo en Ecuador estuvo muy cerca de volver al poder en 2 oportunidades en muy pocos años. Entonces el problema es que si acaso Milei fracasara con la dolarización de repente o las reformas estructurales, quien fracasaría no sería solamente Milei ni la Libertad Avanza, sino el propio liberalismo. Ese es el gran desafío y ese es uno de mis grandes temores. Pero no por eso le quitaría mi voto a Milei. Todo el apoyo a Milei y su equipo sobre algunos sobre los que también tengo mis reparos, pero no deseo más que la victoria de Javier Milei en Argentina. Con todo mi escepticismo, lo apoyo con todas mis ganas. Que todo salga bien. No solamente por los argentinos de Argentina, sino por la región y todas aquellas personas de bien a las que se dirige Javier Milei. Ya ni siquiera voy a hablar de las fuerzas del cielo, porque es una de las cosas que no me gusta. ¿Qué es esto de las fuerzas del cielo? En fin. Nos vemos pronto con más comentarios sobre este asunto. No dejen o no olviden dejar sus propios comentarios en el espacio que corresponda a este episodio. Trataré de responderlos, por cierto. Hagan comentarios lo suficientemente interesantes como para que yo pueda al mismo tiempo responder. En el entretanto, un saludo y buenas inversiones.